Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Nos Cogió la Noche, el primer programa de opinión de Antioquia. Germán Mendoza y Nacho López, como siempre, estamos acompañándolos a esta hora de la noche. Hoy traemos un tema bastante interesante y es un tema que yo pienso que no se debe frenar en él. Desafortunadamente, el problema de la droga yo pensaría que no disminuye por ningún lado y no disminuye en la medida en la que ya, por ejemplo, los mexicanos son grandes proveedores de droga para Estados Unidos. Ahora vemos la cosa como se ha puesto de maluca en Venezuela, donde sabemos que también hay unos grandes carteles de mafia. Pero los colombianos o la mafia colombiana, en mi concepto y por lo que he podido investigar, se reinventó y encontró que el mercado interno era demasiado bueno, que no se tenían que estresar y se genera todo este asunto del microtráfico que tiene permeadas todas las poblaciones, todos los barrios, donde usted quiera consigue droga de cualquier tipo. A veces parece que las autoridades siguen concentradas única y exclusivamente en combatir el narcotráfico o el tráfico de drogas que va hacia Estados Unidos. ¿Hasta qué punto estamos atacando esas redes aquí en Colombia? La duda queda y pienso que es hora de empezar a cuestionar a estos gobernantes para que definitivamente la pelea sea contra ese microtráfico. La policía lo hace, pero no sabemos con cuál contundencia, porque los recursos que envían de Estados Unidos obviamente es para evitar que vaya hacia ese país. Don Germán, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a nuestros invitados. Agradecerles a ellos por su presencia esta noche en el programa y a nuestros televidentes, por supuesto, por preferir el primer programa de opinión de Antioquia que se ve en todo el país. Y a ellos, a nuestros televidentes, a ustedes les pedimos que nos visiten en la página que tenemos en Facebook. Aparecemos como Nos Cogió la Noche, así como aparece en pantalla Nos Cogió la Noche. Ustedes ingresan a su cuenta de Facebook, le dan me gusta y pueden opinar todo el tiempo del tema que tratamos aquí en el programa. Hoy vamos a hablar de ese tema de las drogas, de metadona, ya vamos a saber qué es eso. Y ustedes pueden opinar desde este momento a través de nuestras redes sociales, específicamente nuestra página de Facebook, Nos Cogió la Noche. Los invitamos a participar. Luisa Fernanda Correa Pérez es psicóloga, especialista en salud mental infantil y aspirante a magíster en neuropsicología. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Nacho. Mateo Palacio Gil, paciente del programa de metadona. ¿Cómo me le va? Buenas noches, Nacho. Y Giovanni Andrés Úsuga, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Bueno, Giovanni, usted trabaja para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, señor. Estoy en este momento, soy el referente de salud a nivel regional, que apoya pues mucho a los niños, niñas y adolescentes que ingresan a protección y que a su vez en el proceso de restablecimiento de derechos, uno de los derechos es la atención a la salud, entonces buscar que efectivamente esa salud y esa atención sea priorizada y sea garante pues, en la atención. Giovanni, yo le tengo una pregunta. Usted debe manejar muy buena información, sobre todo porque trabaja en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué tanto ha crecido el microtráfico, digamos, en Antioquia, para que no nos vamos a Colombia? Pues una de las acciones, o más bien una de las situaciones que pasan a nivel de la región con los niños, con los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal, un alto índice de estos menores es efectivamente por el microtráfico. Se está judicializando mucho menor de edad por el microtráfico, que influye directamente en lo que inicialmente estabas nombrando con todo este boom que está sucediendo ahorita con el consumo y el microtráfico dentro de la ciudad. Usted me está diciendo, están cogiendo muchos niños que están llevando droga al colegio para venderla, hacen microtráfico o simplemente que han caído en las redes de estos traficantes. Sí, pues no se podría definir directamente pues que están en un punto determinado o que efectivamente pues están en las escuelas solamente. No, son menores que por diferentes motivos entran al sistema de responsabilidad penal y uno de ellos, un alto índice, es por el microtráfico. ¿Cuáles son los más sensibles? ¿Cuáles son los más que pueden estar siendo atacados por estas mafias? Adolescentes, efectivamente, pues igual de todas formas el sistema de responsabilidad penal judicializa empieza un proceso de restablecimiento de derechos desde la parte del sistema de responsabilidad penal desde los 14 años, que desde ahí es donde efectivamente pues empieza a visualizar. Los menores de 14 años entran a un proceso de restablecimiento de derechos
que obviamente va a la par y que no se judicializan. Estos menores, lo que en relación a la parte pues como legal no se determina de una manera clara o no se puede tener como una claridad en relación a desde qué edad empiezan a ser parte del microtráfico, más si los mayores de 14 años, que son las personas que ingresan al sistema de Y responsabilidad. le complemento la pregunta, ¿cuál es la población más vulnerable o los estratos más vulnerables? Yo no creo que sea un estrato, yo creo que igual de todas formas el microtráfico está en Medellín y está en todo el país y el problema del consumo de sustancias está rodeado por todos. Entonces, que haya un estrato socioeconómico que de una u otra forma determine o que se señale por su condición social para que pueda ser más propenso o no. No creo que se determine tan claramente. Yo creo que es algo más. Vamos a encontrar el mismo problema. Sí, y de consumo efectivamente también. Muy bien, Luisa, ¿cómo ha estado? Muy bien. Yo arranqué por este lado porque realmente era el asunto que a mí realmente me está como molestando bastante. Y es que yo no veo una guerra frontal contra el microtráfico. De hecho, he visto en muchos municipios, sé de casos como el de Yarumal, el de Caucasia y otros municipios que están duramente afectados por esto. Es una oferta, Germán, como que impresionante, y ya está montada toda la estrategia para hacer toda esta oferta. Y la cosa es tan complicada, Germán, que usted lo ha visto en los noticieros nacionales, cómo pues manejan cantidades mínimas, entonces en el momento de judicializarlos, pues realmente casi que ni puede hacer nada la justicia. Por el lado de la dosis, pero también por la edad, porque como son menores, son lo que se conoce como inimputables, creo que es el término que se utiliza, entonces no van a la cárcel. Y los que los mandan a ellos están libres porque el negocio no es de ellos, sino de alguien que está manipulándolos a los muchachos. Luisa, ¿usted qué tanto conoce de este asunto del microtráfico? Bueno, nosotros en Carisma, pues como dentro de todos los programas que tenemos, hemos empezado a darnos cuenta de que no solo es, pues que no solo el consumo se relaciona con la adicción, sino todo lo que está en relación a eso, conductas delictivas, violencia intrafamiliar y dentro de eso también el microtráfico. Lo que decía ahorita Giovanni es muy cierto, pues ahora no solo pues se ve que la población a la que quieren acceder son personas adultas, sino que quieren enganchar en el consumo a niños o menores de edad y por eso buscan acceso a los colegios. Pues como frente a todo lo relacionado con lo legal, no sé si pues hasta qué punto en realidad sea como muy necesario y prioritario empezar a tener políticas nuevas y programas más como de prevención y de buscar otras alternativas, pues también como con los padres y los acompañantes de estos niños. Ahorita preguntabas cuál era la población más vulnerable y una de las cosas que se relaciona mucho con el fenómeno es precisamente la falta de supervisión de los padres o niños que no tienen pues como constantemente cuidadores que puedan estar con ellos y les puedan empezar a establecer límites frente a este tipo de situaciones. Yo a veces digo, como decía mi abuela, tanto llega el agua al cántaro que hasta se revienta. No, lo educativo y lo preventivo a mí me parece maravilloso, pero si definitivamente no tenemos una acción coercitiva frente a esto, olvídese que la gente cae porque cae. Mateo, usted en este momento está utilizando metadona, tema del que vamos a hablar enseguida. ¿Por qué? No, yo utilizo metadona porque para dejar la adicción a la heroína, la metadona es un medicamento de control especial, el cual me ayuda a no sentir el llamado síndrome de abstinencia. Muy bien, entonces la pregunta que le quiero hacer a ustedes, ¿encontrar droga en la calle era muy fácil? Sí, es fácil. Es fácil. En particular la heroína tiene algo que usted debe tener el teléfono y llamar porque la heroína no se consigue así como En lo la habitual. esquina, pues. Sí. Es correcto. ¿Y servicio a domicilio, pues prácticamente? Sí, prácticamente. Es que ese es el punto, Germán. Entonces, pues vamos a hablar de este asunto, pero Germán, es que todos sabemos la historia. O sea, pues, mire, servicio a domicilio, ustedes saben dónde los consiguen, dónde están.
Y uno dice, ¿dónde está la ley frente a esto, Germán? Es que está muy bien todo lo de las campañas educativas y yo sé que sirven y funcionan y no estoy en contra de ellas, pero ¿dónde está la inteligencia para realmente atacar este problema tan grave? No sabe uno, Germán. No, pues es que lo que pasa es que ese tema es complicado. Sí es complicado para, digamos, que combatir el narcotráfico a gran escala, donde se sabe que movilizan cantidades muy grandes de drogas ilícitas, pues es más complicado esto donde las dosis son más pequeñas y entonces así como a la gente le proveen una droga como a Mateo a través de línea telefónica, pues ellos escapan fácilmente de eso porque no hay un lugar determinado donde están. Es decir, manejan mucha clandestinidad en esto y tal vez uno siempre diga, es que la policía saben dónde están, pues algunas casas de vicio, pero en el caso de drogas como la heroína, que digamos que es una droga de otro nivel, que ya no es el bazuco y eso que venden en la esquina, sino que es otro tipo de droga más costosa además, entonces, y mucho más adictiva. Entonces esta gente se las ingenia para evadir cualquier tipo de control. Ahí es donde Luisa nos dirá si tenemos razón o no, donde las campañas pues cobran más valor, porque es que mientras haya consumidores, pues habrá oferta de este tipo de drogas. Y si no se ataca la parte de la prevención para evitar que la gente sea consumidora, pues el negocio existirá toda la vida. Y yo le quería preguntar a Luisa, para que nos profundice un poquito más sobre esto de la metadona. Las personas que consumen cualquier tipo de droga, pues cuando suspenden el consumo sufren lo que nos decía Mateo, lo que se conoce como el síndrome de abstinencia, unos malestares tremendos mientras el cuerpo se adapta a la ausencia de esa droga. ¿Y por qué es necesario tratar ese síndrome, en este caso de la heroína, con otra sustancia? Bueno, la heroína, digamos que está dentro de la clasificación de las drogas como una droga depresora. Ella pues tiene 3 vías de consumo, por inhalación, vía inyectada y en algunas ocasiones pues fuman la heroína, ¿cierto? Por el mecanismo de acción de la heroína, que va directamente a los receptores opiáceos del cerebro, es necesario la sustitución de, pues, como de este consumo con la metadona. La metadona, como decía Mateo, es un medicamento, pero es un agente sintético que lo que hace es actuar a nivel cerebral de la misma manera como actúa la heroína. Entonces eso hace que los pacientes que son adictos a la heroína no tengan el síndrome de abstinencia, puedan disminuir o anular completamente el consumo y a partir de ahí evitar otro tipo de situaciones como intercambiar jeringas, evitar conductas delictivas, evitar la aparición de otras enfermedades que pueden ser comórbidas como el VIH o la hepatitis, que está muy asociada como al mal uso como de los mecanismos que utilizan para suministrar ese consumo. No es cambiar uno por otro. Sí, eso es una polémica, ¿cierto? Es como pero un mito que hay, quienes están, sí, es más un mito porque en realidad la metadona hace que ellos sean muy funcionales. Lo dirá Mateo desde su experiencia. O sea, yo realmente es muy diferente porque, mira, tú con la heroína salís a buscar la droga, a conseguir la plata, a hacer lo que, como se dice, lo que tengas que hacer. Cambios con la metadona, te levantás, desayunas, te tomas tu medicamento y tenés una vida normal, común y corriente como la de todos. Además también el programa de mantenimiento con metadona que tiene Carisma es un programa que en realidad es muy completo y tiene una atención muy integral. O sea, la metadona no es simplemente que ellos vayan, la reclamen y se la tomen, sino que ellos tienen un programa en donde tienen atención por psicología, por toxicología, por psiquiatría, tienen grupos de apoyo. Entonces eso favorece también que no sea pues como vamos a reemplazar una droga por otro medicamento, sino que en realidad ellos puedan ser muy funcionales y se puedan integrar de manera adecuada en todo lo relacionado con lo social. Pero a mí me parece muy interesante lo que pregunta Nacho, porque eso es lo que podría pensar uno, es decir, tiene una adicción a una droga y tiene que vivir dependiendo de otra, porque ¿cuántos años, Mateo? 9. 9 años. 9 años, es decir, se necesita todo ese tiempo para poder evitar una recaída y todo esto. Uno pensaría, sale de la adicción y en un tiempo
yo no sé, prudencial ya estaría libre de esto, pero 9 años y siguen tratamientos. ¿Y cuánto tiempo entonces? Lo que pasa es que no se nos puede olvidar algo pues que es muy importante en la adicción, ¿cierto? La adicción es una enfermedad que hace parte del ámbito de la salud mental y es una enfermedad orgánica. Entonces, como todas las enfermedades orgánicas, el tratamiento quizás pueda ser muy largo y ellos pueden tener recaídas precisamente por las características de la enfermedad. Lo mismo que pasa con una persona que tiene hipertensión o que tenga diabetes, van a tener medicación para estar siempre compensados y no tener crisis dentro de la enfermedad. ¿Qué contraindicaciones puede tener la metadona o tiene registradas? La metadona, como decía ahorita Mateo, es un medicamento de control. Es un medicamento de control porque una persona que no sea adicta a la heroína y tome esta medicación puede tener consecuencias muy negativas, incluso la muerte. Entonces, por eso está pues como a nivel institucional el cuidado, digamos, del medicamento y el suministro de ellos es casi personal, siempre tienen que tener un acudiente. Ellos en el programa tienen diferentes fases y las fases pues como que dependen del tiempo en el que se les va dando la medicación. Vamos a hacer una pausa, volvemos con ustedes aquí a Nos Cogió la Noche. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Germán, ¿sabe que me quedé pensando ahora en lo que usted comentó de la dificultad que tiene la policía frente a esto? Hombre, y me surge como una cosa y es que tengo entendido, por ejemplo, que la policía tiene ya un contingente de personas sentados en computadores viendo qué está pasando en la red. Hombre, ¿y la policía por qué no tiene gente llamando a pedir domicilios? Es que uno se pregunta, sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Y entonces el que llegó, venga, listo, aquí, entonces, a la cárcel, viejito. Estaba haciendo... Sí, y es que a mí lo que me preocupa, a mí lo que están haciendo por este lado me encanta. Y la prevención es maravillosa. Pero por Dios, si no atacamos lo otro de frente, esto es una locura. Cuénteme usted, frente a los niños, usted que trabaja en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que son, uy, qué cantidad de niños los que hay ahí, ¿qué tantos afectados tenemos? Pues ahí como con relación a las atenciones que nosotros tuvimos en el año pasado con relación a este año, el año pasado tuvimos una atención de 50 mujeres por consumo y en hombres 79 en varias modalidades. Nosotros atendemos en restitución de derechos en varias modalidades, sea internado o sea intervención de apoyo psicológico especializado. De acuerdo a qué entran a las modalidades, de acuerdo no solamente al consumo, porque Bienestar Familiar no solamente atiende entonces que un niño que llegó por consumo entonces lo ingresa, porque ahí la acción a seguir es a activar la parte de salud, que era lo que decía ahorita Luisa con relación a entender que la parte del consumo de sustancias psicoactivas se debe entender como una enfermedad, y desde allí la claridad que Luisa hablaba de cómo hay que entender entonces una persona que está contrarrestándose una adicción que puede ser más disfuncional a nivel social, además, con otra que de una otra forma lo puede hacer, como lo decía en su momento Mateo, y era cómo uno puede buscar una funcionalidad en la vida con relación a una misma enfermedad, entendiendo una enfermedad, obviamente, como que en algunos momentos uno para convivir o para vivir necesita un medicamento, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, si el menor de edad ingresa por consumo, lo que se hace entonces también es activar la ruta y a su vez verificar los derechos que puedan estar asociados a esa afectación vulnerados, sea salud, sea educación, sea violencia intrafamiliar, sea aspectos relacionados entonces con microtráfico o no, que de una u otra forma ahí es donde entra a nosotros como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a no solamente garantizar el derecho entonces a la salud, que efectivamente está en este momento vulnerado, sino también a verificar otros derechos que se asocian o que pueden estar asociados a ello. Un menor de edad puede llegar entonces a solicitar un acompañamiento
o la familia porque tiene consumo. Pero entonces, en ese momento, lo que hace el defensor de familia, que es la autoridad administrativa, en este caso, es verificar no solamente ese derecho vulnerado, que puede ser negligencia, como lo hablaba ahorita Luisa, con relación a la importancia de los cuidados que debe tener la familia en ese acompañamiento de ese menor de edad, sino además entonces verificar que el menor sí efectivamente se le esté garantizando el derecho a la educación, a la salud, que efectivamente esté viviendo en un entorno garante de derechos, porque si efectivamente no es así, ingresa a un acompañamiento por protección, sea ya, si es necesario, entonces un internamiento y es por un tiempo entonces que él salga de este hogar primario, o si es el caso, entonces un acompañamiento con la familia en otro tipo de intervención, que en este caso es un acompañamiento psicosocial o psicológico especializado para la atención del consumo. Giovanni, Entonces, explíquenos una cosa, que usted me está hablando mucho, pero entendí la mitad. ok. Lo primero, usted me habla de 50 casos de mujeres y 70 y pico de hombres. El año pasado. Sí, y esas personas, ¿cómo llegaron? ¿Llegaron porque por su libre decisión o porque Germán llegó y dijo, conozco a esta niña, está sufriendo, la veo? ¿Cómo llegan estos pacientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Ellos llegan por varios motivos. Es que puede que llegue una familia porque la mamá dice, esta niña me está maltratando y hay una violencia, ¿cierto? Y aparte de la Viene violencia... por una denuncia, ahí. Sí, por una denuncia. Eso es un caso. Y cuando se verifican los derechos, entonces se evidencia además que todo lo que implica esta violencia o esta situación que está viviendo la familia o los derechos vulnerados están asociados también a que hay un consumo. Entonces, cuando el menor de edad entra a la institución, lo que hace es entonces, por un lado, verificar y garantizarle los derechos al menor, y por otro lado, entonces, acompañar en las instituciones que tenemos especializadas en la atención a consumo, pues que efectivamente también, mientras se le están garantizando estos derechos, también se le garantice este acompañamiento a nivel de disminución o de conciencia y resocialización frente al mismo consumo. Giovanni, ¿qué pasa con estos niños, hablando no tanto del consumo, sino de la utilización por parte de los mismos padres en algunas ocasiones para esto del microtráfico? Porque cada rato vemos en las publicaciones que entregan las autoridades, la policía de Antioquia sobre todo, se ven a estos niños siendo los mensajeros, los que llevan la droga allá o los que reciben la plata y todo esto. Estos niños, pues por esos operativos de las autoridades o por alguna denuncia, pues son llevados a bienestar familiar. Primero, ¿qué pasa con ellos? Y después, ¿qué pasa con los padres? ¿Cuál es el mecanismo allí? Aquí ingresan directamente por la denuncia, ingresan a un restablecimiento de derechos. ¿Quién entonces empieza a ser como la persona o la autoridad garante de los derechos? Es en este caso el defensor de familia, que es la entidad administrativa. Si en esa verificación de derechos se evidencia una negligencia o que efectivamente estos adultos no son los responsables o no son garantes de ese menor en relación a derechos, ahí entra entonces lo que estábamos hablando, y es que este menor debería, por ese momento, mientras se determina si verdaderamente el menor no podría entra vulnerabilidad o entra adoptabilidad de acuerdo a que efectivamente esta familia no va a ser garante de derechos o puede ser garante de derechos de acuerdo a la particularidad del caso. Un menor de edad, como en el ejemplo que estabas dando, lo rescata la policía por un evento como estos y en el proceso de restablecimiento de derechos se evidencia que la familia puede ser la involucrada, pues efectivamente la autoridad administrativa tomará las medidas correspondientes para garantizar los derechos del menor, que efectivamente ahí lo más probable es que no sea en ese hogar inicial. Entonces, para ello hay que buscar unos espacios adecuados para que efectivamente este menor tenga los derechos garantizados. Luisa, ¿quiénes son los que van a Carisma? A Carisma van todos los usuarios que requieran atención para el tratamiento de adicciones o conductas adictivas. ¿Y van personas por su libre decisión o van muchachos o jóvenes o niños llevados por su papá y su mamá y les dicen, este muchacho está dedicado al consumo? No, en Carisma el modelo de tratamiento tiene pues como varios principios básicos, pero uno de los principios fundamentales que tenemos es pues que la persona que quiera ingresar lo haga de forma voluntaria. Muchas veces ingresan pues, por presión de los padres o por influencia también como de ellos para
por la situación que los agobia pues en el hogar, pero en realidad ellos están ahí de forma voluntaria. Hábleme de edades. ¿Cuáles son las edades donde las personas toman esa decisión o cuál es como ese Pues, parámetro de las personas? Hay algo que en realidad uno ve en la clínica y es que el consumo de sustancias psicoactivas ha empezado pues como a reducir la edad de inicio. Antes veíamos pacientes entre los 15, 16 años, ahora podemos encontrar personas que inician el consumo entre los 10 y los 12 años. Obligados. Pues, Sí, porque es que igual el hecho Sí, de que... es que tengo antecedentes de la policía. Estaba hablando en estos días. Es que están cogiendo niños en la calle Germán y a la brava les están metiendo la droga. Y los ven venir del colegio y el primer día la meten, al otro día vuelven, hacen la inversión en una semana y a los 15 el muchachito ya está drogado. Germán, es que la cosa está en una dimensión crítica. Mire las edades antes de 15, 16. Ahora hablamos de muchachitos de 9, 10, 11 años. Y mientras más chiquitos sean, más los van a obligar. Ahí hay también un asunto que es importante tocarlo y es el acompañamiento de las familias. Yo pienso que de una u otra forma, si bien obviamente lo policivo y lo coercitivo debe influir y debe efectivamente ser parte del sistema, yo creo que también el acompañamiento familiar y que efectivamente las familias sean conscientes que hay un menor de edad, que ese menor de edad en este momento debe ser la prioridad en ese hogar, implica también empezar a identificar aspectos por los cuales también un menor de edad puede ingresar al consumo. Baja tolerancia a la frustración, pocas habilidades sociales, poca tolerancia a la frustración. ¿Que dónde se educa eso? Eso no lo educa la parte coercitiva, eso lo educa la familia. Y eso lo educa la familia en relación a cómo la familia se identifica, o más bien... es, por un lado, garante de derechos, pero por otro también es efectivamente la familia la que determina y se identifica como es que yo soy lo que estoy haciendo que va a cambiar el mundo, va a cambiar ese ser humano, o voy a llevar a que efectivamente pueda o no tomar una decisión asertiva en un momento determinado de decisión frente a probar o no probar una sustancia psicoactiva. Los valores que se le inculquen. No solamente los valores, sino también el autoconcepto, la autonomía, porque esto se educa desde los 0 años de edad. O sea, desde el momento que nace mi hijo, desde ese mismo momento yo debería estar educando en autonomía a ese ser humano. Para que él, que efectivamente va a pasar, y es imposible como lo estás nombrando, es imposible que no pase. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida o de la vida de otro ser humano le van a ofrecer, ¿cierto? Y cómo nosotros, en relación a esos valores, a esa crianza, a esa disponibilidad de acompañamiento de los padres, se determina efectivamente para que nosotros tomemos una decisión determinada, sea ingresar o no a experimentar un consumo, ¿cierto? Y obviamente de acuerdo a eso, pues, continuarlo o no. Y yo le agregaría lo que dice Giovanni frente a el papel protector de la familia, no solo pues como frente a la prevención del inicio, sino la detección temprana del consumo, pues conocer, por ejemplo, las señales de alarma cuando el niño o el adolescente inicia el consumo también es algo muy importante, porque no todo el que empieza el consumo genera una adicción. Hay una escala pues como dentro de eso, y es que pues empieza con el uso, el abuso, y ya luego empiezan a tener otro tipo de problemáticas hasta que llegan a la adicción. Identificar pues que el niño o el adolescente está consumiendo antes de que llegue al último escalón también es algo fundamental y muy importante. Y qué pena, y entender también además que ese escalón, si se subió, debe descender de esa misma manera. O sea, uno en el acompañamiento, o el acompañamiento que también se debe hacer con las familias, o que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las familias, es entender que si el menor de edad, el niño, niña, adolescente que está en un proceso de acompañamiento desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entró con un abuso, no va a llegar de una a tener pues ya va a dejar de consumir inmediatamente, sino que ese mismo proceso debe de ser, pues es inverso, va a ir bajando de a poco, que es una de las cosas que se debe acompañar mucho a la familia, porque efectivamente la familia, en algunos casos, son los que señalan mucho y
sí, señalan mucho a los mismos adolescentes. Yo quería leer aquí, Nacho y televidentes, unos tips que tiene Carisma y que tienen normalmente las entidades que manejan este tipo de adicciones, como para que los padres identifiquen. Digamos que son algunas generalidades, ya puede haber otros más específicos. Las voy a leer primero para preguntarle luego a Luisa si esto se puede confundir con otras cosas, porque dice, es posible que note cambios en el nivel de energía del hijo, como son pereza, apatía, somnolencia constante, por el consumo de drogas, algunas opiáceas como la heroína y codeína, mal rendimiento y aumento del ausentismo escolar, no participar de las actividades habituales que hace, cambio de grupos de amigos, actividades secretas, mentir o robar. Cuando uno ve esto, pues uno se puede imaginar que de pronto los adolescentes pueden ser, digamos que entre comillas, que tengan este tipo de comportamientos normalmente. ¿Cómo hacer para saber si es que el muchacho es así por ser adolescente o es que está en un consumo? Bueno, esos tips de identificación, pues hay que tener en cuenta también que tienen que ser en conjunto. Pues vos decís algo que es muy importante y es que la adolescencia empieza a generar muchos cambios a nivel de la relación con el otro, ya pues como que la cercanía con los padres no es tanta, prefieren estar con los amigos, algunos pueden tener comportamientos muy oposicionistas, pero es como hacer como un conjunto de mezclas de cambios a nivel comportamental, a nivel emocional, a nivel social. Entonces, no es que mi hijo amaneció hoy perezoso, entonces puede que esté consumiendo. No, tampoco es pues como alarmar desde esa manera pues a los padres o a quienes estén al cuidado de ellos, sino que volvemos al papel de la familia, de la observación y la supervisión, darnos cuenta hasta qué punto pues pueden ser comportamientos propios de la edad, porque muchas edades tienen ese tipo de cambios, o en realidad va con una problemática más al fondo. O sea, si empieza a robar, si empieza a faltar al colegio, si empezó a tener cambios en sus rendimiento académico, dejó las actividades que antes disfrutaba, pues tiene que ser como una sumatoria de muchas conductas. Breve pausa y volvemos con ustedes. Continuamos, se nos cogió la noche hablando del tema de drogas, problema bastante preocupante en nuestro país en la actualidad porque la oferta se está volviendo demasiado agresiva y está atacando a jóvenes ya desde los 10 añitos, por Dios, esto es preocupante. Mateo, ¿usted cómo empezó con esto? ¿Por qué? ¿Por qué cayó usted en la droga? Pues relaciones, amistades, que digamos, pero pues con los amigos, supuestos amigos, que empecé en ese mundo. ¿Y con qué empezó? Con marihuana. Eso sí huele maluco, por Dios, ¿no? Como les gusta esa marihuana. Una que huela más maluco que la marihuana. Marihuana, ya después el perico y así hasta llegar a la heroína. Uno pues en la droga uno todo lo ve muy bueno, pero cuando llega la droga y te da 3 sacudidas, ahí ya empiezas a ver las cosas. ¿Quién lo indujo a usted a ir a, pues a rehabilitarse? ¿Usted mismo o su familia? Te voy a decir otra cosa. Dale. Que lo que me preguntaste ahora. O sea, uno lo inducen, pero uno es el que toma la decisión, ¿cierto? No. ¿Quién me indujo a ir a Carisma? A ver, no, mi familia, una tía me estaba ayudando con el programa de la metadona, que por sí es muy caro. Ella lo pagaba particular, entonces no, en ese tiempo yo no sabía de Carisma. Y ya mi familia ya estaba cansada de pagar el tratamiento porque es bastante caro. Y a usted, antes de ir a Carisma, ¿quién le recomendó la metadona? Los mismos amigos con los que mantenía. Ah, es que esto ya es voz populi, no es recomendado para acá, sino que de tu amigo, No. Cambiate de esto para metadona y yo te la vendo más barata. No, es que espera, un amigo que se está rehabilitando me dijo, ¿por qué no va a Carisma? Ya entendí. Sí, porque es que Carisma no es un dispensador de drogas, no, es medicamento y que es legal y que es de un laboratorio, que todo. Porque es que no es lo mismo usted decir que va a consumir heroína. No, sí, le entiendo. Lo que pasa es que usted tenía amigos que ya estaban en rehabilitación. Y le entonces le dijeron, venga, tómese esto que esto le va a ayudar.
ayudar. Entonces la pregunta ahora se la cambio, listo. Entonces usted No, le hizo pero caso a ellos no sus me amigos, dijeron, no, miren, vaya a Carisma que allá le van a ayudar, allá tiene la solución para el problema. pero usted no tenía una tía pues que le estaba ayudando antes de entrar a Carisma. Claro, pero entonces nosotros no sabíamos de Carisma y era No, está bien. particular. No, tranquilo que yo lo que estoy tratando de entender bien el asunto. ¿Cómo llegó a ¿Cómo conoció usted Entonces, la metadona? la metadona la Un conoce usted por médico te amigos la- que se la recomendaron. Un toxicólogo, Muy bien. Y entonces su tía lo estaba financiando en eso. es correcto. ¿Y a usted quién lo guiaba en ese momento? ¿Tenía algún profesional al lado que le dijera tomarte una al día? Al principio hay que tomarse una por la mañana, otra por la tarde hasta que eso lo acumule el cuerpo y ya después estaban... Anteriormente, antes de llegar a Carisma, sí estuve en tratamiento en la clínica del Rosario y de ahí pasé a San Vicente de Paúl. Ok, Pero todo era particular, todo. ya. Entonces... Entonces lo que usted me está diciendo, Carisma es una entidad sin ánimo de lucro, Sí, es una pues, fundación que es Carisma. no. Carisma es una empresa social del Estado, Sí. es un hospital que hace parte de la gobernación de Antioquia. Sí. Allí están, pues, algo también que ahorita con la situación de Mateo es muy importante dar a conocer y es que también hay un desconocimiento social de cómo acceder a este tipo de tratamientos. Existe el mito de que los tratamientos de adicciones son altamente costosos y muchas personas desconocen que ya hace parte del plan de obligación de salud. Entonces, en Carisma, los usuarios que ingresan generalmente son a través de las EPS, ya sea contributivo o subsidiado, y ahí acceden pues a los servicios y al programa. Yo le quiero preguntar a Mateo, cuando Nacho le preguntaba a usted por qué llegó a la adicción, usted nos contaba es quién lo indujo o cómo tuvo contacto con ella, pero mi pregunta es la misma pero distinta. ¿Por qué? ¿Qué lo motivó? ¿Qué problemas tenía usted que lo hicieron decidir comenzar el consumo? Bueno, pues ahí para resumirte, yo soy huérfano, ¿cierto? Mi mamá falleció, mi papá nunca me reconoció. Entonces a mí me crió mi abuelita, pues mucho amor y todo, pero usted sabe que con mucha, ¿cómo es que? Permisividad. Es correcto. Entonces ella era coadicta, o sea, así se le dice a los familiares que ya, bueno, y ya muy permisiva, y ya mi abuela falleció, y ya yo me quedé solo, mi abuelita me dejó una casa, mi familia me la robó, ya la he recuperado y ahí voy. Siempre he tenido mucho, estuve en la calle, toqué fondo, Estuvo vendiendo viviendo en la calle. confites, sí. Estuve muy mal. ¿La metadona es para toda la vida o hasta que el paciente la quiera dejar? Vea, la metadona puede o no, o sea, para mí es como el que toma para la diabetes, para la X. O sea, personalmente sería bueno que usted consumiera la metadona, para mí, pues para siempre, porque te va a mantener sin ansiedad, tranquilo, calmado. No, pues es que lo que pasa es que la drogadicción es una enfermedad y es muy difícil de manejar. Entonces, o sea, falta más conciencia en la sociedad de la drogadicción. No solo es un drogadito, no quiere, no. Es porque él es quiere. Que esto va en el cerebro, es delicado. O sea, ya tiene, ¿cómo le explico? El cerebro, no le tengo las palabras con las que hablan los doctores, pero es de allá del cerebro que... Pero uno lo podría ir bajando de nivel. O sea, Sí, lo arrancar que con la pasa- metadona, llevarlo a un Claro. Wellbutrin, irlo llevando Eso. a estos otros que van Lo bajando que la pasa es que intensidad. es el caso a caso, ¿cierto? Sí. Los médicos, pues en Carisma tenemos toxicología, que es casi siempre la persona encargada del acompañamiento de los pacientes con metadona, igual que los médicos psiquiatras. Y es el caso a caso, pues ellos empiezan a tener un desmonte, pero también depende de cómo van evolucionando, si no han presentado recaídas, si están presentando no síndrome de abstinencia. Hay algunos pacientes que logran estar sin metadona, pero eso también depende como de la historia personal de cada uno. Mateo, ¿usted teme que si no sigue consumiendo la metadona podría recaer? Pues mira, yo tomaba 140 miligramos de metadona y en este momento ya me estoy tomando 80. Yo he mermado bastante. Recaer sí. Todos los días, la persona que es adicta sabe que al levantarse es una lucha diaria. Eso es diario hasta que se muere. Sí, mucho miedo porque tengo mucho miedo a la droga, lo que hace, lo que acaba.
en lo que termina. Es de mucho respeto la droga. ¿Qué otras entidades o qué países del mundo están utilizando la metadona para hacer estos tratamientos? En Medellín está el San Vicente, San Vicente, de Paúl. Sí. en la clínica del Rosario, y ya. Pues y el Homo, pero el Homo, el hospital mental, pues es más bien. Y no sé si hay en otros países. Sí, pregunto yo. Ah, sí, en Estados Unidos inclusive hay dispensadores de metadona, como también hay dispensadores para que la gente vaya y se inyecte, para evitar las enfermedades, compartir jeringas. En Holanda también lo hay. En Europa. Y inclusive hay metadona inyectable, que acá es solución en pastilla, pero hay muchas herramientas. Pero Dale, en tranquila. Medellín, Carisma es la única entidad que tiene el programa de mantenimiento con metadona. Ok. Actualmente tenemos 225 pacientes. Se abrió una nueva sede en donde está el programa. La metadona es costosa. La metadona es un medicamento costoso. Así que vamos a hablar del tema, ya volvemos. Sé que hay unos daticos. Bueno, tenemos esta situación donde, bueno, afortunadamente, pues digamos que muchos pacientes se han logrado recuperar gracias a estar ingiriendo este medicamento. Sí, pues digamos que muchos han logrado la abstinencia Sí. total, otros han tenido reducción de algunas consecuencias, logran trabajar, logran adherirse mejor a la familia y a nivel social, y es lo que ahorita decía Mateo, o sea, con la metadona pueden tener una vida funcional. Es apto para menores de edad, un paciente de 14 años, 15 años, que me supongo yo que los ha tenido, también son pacientes de este tipo de formulación. Pues la droga no discrimina edad ni nada, pero pues lo normal es como de entre los 14, desde los 14 en adelante. Pero si en menores se presenta que Sí, hay es que adicción a la heroína, pues el tratamiento recomendado es la metadona. La metadona, muy bien. Luisa, antes de preguntarle a Giovanni, Luisa, síndrome de abstinencia lo hemos mencionado todo el rato. A mucha gente sabrá de qué es eso y otros no. ¿Por qué es tan grave esto? Es decir, así como la adicción como tal es preocupante, pero la gente que tiene síndrome de abstinencia, inclusive aquí mencionábamos al principio, no sé si lo dijimos al aire o antes, de la muerte de una persona, un joven de 17 años, por sobredosis y por el tema del síndrome de abstinencia, porque no tenía el tratamiento con metadona. ¿Por qué es importante el síndrome de abstinencia en los adictos? Digamos que va de la mano con la adicción. El síndrome de abstinencia es, digamos que, uno de los principales síntomas para que esa persona sea diagnosticada con adicción. Aparece cuando el paciente o el usuario suspende el consumo. Hay dos áreas que se afectan en el síndrome de abstinencia, física y psicológica, ¿cierto? La medicación lo que hace es ayudar a compensar todo lo relacionado con el síndrome de abstinencia desde la parte física, y a nivel psicológico para eso están el resto de las intervenciones. Especialmente con los pacientes consumidores de heroína, Mateo lo hablará desde la experiencia. Sí, pues el síndrome de abstinencia es, te levantas sudoroso, con escalofrío, diarrea, vómito, alucinaciones, piel de gallina, pecerizado, dolor en los huesos, como si te pegaran con un bate, te tiras al suelo vomitado, en su propia, con diarrea, todo es una cosa muy, pues que te voltea, que vos haces lo que sea por aliviarte. No es tanto, o sea, en mi caso, uno al comienzo lo hace por satisfacción, ya al tiempo no lo hace sino para aliviar los dolores. Es una necesidad, se Es convierte que es en una necesidad. Yo ya no sentía satisfacción cuando consumía heroína, ya no la sentía. Hay Yo lo un hacía libro que le recomiendo, es muy viejo, pero de todas maneras fue uno de los inicios cuando se empezó a hablar de la heroína, que es Cristina F. Es un libro demasiado cruel frente al consumo de la heroína. Me hace una pregunta a mis muchachos. ¿La metadona solamente sirve para mitigar el consumo de heroína o sirve para cualquier adicción? No,
Solo para la heroína. Solo para la heroína. Pero trae otro tipo de, pues, como de beneficios, y es que los pacientes consumidores de heroína generalmente son pacientes policonsumidores que presentan consumo de otro tipo de sustancias. Entonces, es que la dura es la heroína. Ya cuando se la inyectan esa sí es dura. Entonces la metadona, bueno, favorece la abstinencia de la heroína con todas sus implicaciones que ahorita las mencioné, pero a la vez ayuda a disminuir el consumo de otras sustancias. Buena pregunta, muchachos. Giovanni, ya para terminar, se nos acaba el tiempo. Las familias, la comunidad, la gente que vea esa vulneración de derechos, ya sea que permitan que niños consuman o que sean utilizados para el microtráfico, ¿cómo pueden ayudar a que se les restablezcan los derechos a estos niños? La gente muchas veces dice, yo no me meto en esto porque no es conmigo. No son mis hijos, entonces ellos verán. Nosotros desde el año pasado activamos una línea en la cual se puede denunciar todas las inobservancias, amenazas o directamente pues ya afectaciones a nivel de derechos en los menores. Es también anónima para estas personas que tienen temor de denunciar. La línea es 141, que es la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el 123, que es el más conocido también, en el cual los policías, en este caso, pues, o la persona que atiende el llamado, inicia la ruta y, si es el caso, obviamente denuncia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para activar pues como toda la constatación de la denuncia, la verificación de derechos y si es el caso, pues obviamente continuar el proceso de restablecimiento de derechos, como lo decía ahorita, para que esos derechos estén garantizados. Señores, esto no es jugando. Esto es una cosa, un problema de marca mayor, vuelvo, insisto. Estos días hablaba con un toxicólogo que ustedes conocen, muy famoso, el doctor Hugo Gallego, con el que aquí en el canal Colunción tuvimos la oportunidad de hacer como 3 o 4 especiales describiendo todos los tipos de drogas que existían hace unos 8 o 9 años. Hace poco estuvo por acá en el canal, hablé con él y me decía, no, Nacho, estoy preocupadísimo, pasamos de tener 40, estoy diciendo una cifra ficticia, pero de tener 40 o 50 variedades de droga a tener ya más de 80. Claro, es que todos los jíbaros y todos estos señores se están reinventando y cogen un anestésico, lo meten con cacao, con esto, con marihuana y van sacando productos nuevos y van viendo a ver cómo pegan. Por Dios, la cosa se está volviendo a una dimensión que les digo, gravísima, gravísima, y son todas las droguitas de inicio. Y van llegando al top, a la heroína. Es así, es como el topcito ahí para yo matarme rápidamente. ¿O estoy equivocado? Sí. Y lo otro es que pues antes la heroína era una droga que era de muy difícil acceso. Ahora se ha favorecido mucho la heroína, incluso era muy costosa, ahora es mucho más asequible. Hay precios o sea, en la droga a eso le dice punto, no es ni siquiera un gramo. Es como decir vulgarmente una bolsita, 3, 4 pases. Sí. Y una bolsita te vale 5.000 pesos. Un gramo está en 40.000 pesos, un gramo. Y lo preocupante no es solo, bueno, nosotros tenemos 225 pacientes en el programa, pero también hay muchas personas que aún no se han identificado, que no han pedido ayuda. No, por Dios, este hombre ahorita me hablaba de 50 y de 70. ¿Cuántos saben que no sabemos? No, la cifra debe ser gigante. Debe ser gigante. Y conocer este tipo de, pues, como de instituciones, de servicios, de posibilidades para iniciar un proceso de rehabilitación es supremamente importante. Y ahorita decía Giovanni, bueno, las edades han disminuido y eso es a lo que se tiene que apuntar y a lo que Carisma también, incluso en compañía con el bienestar familiar, ha empezado a plantear nuevos proyectos, no solo para la adolescencia, sino también hay que empezar a abarcar a la primera infancia. Los servicios pues en la institución han aumentado. Ahorita les hablaba de la nueva sede que queda en la carrera 81. Pues hay que empezar a abrir muchos espacios para poder atender esta problemática. Germán, peleamos varilla y varilla a muchos gobiernos, pero mire que aquí tenemos 2 ejemplos muy claros de que la tarea sí la están haciendo, desde la parte de nuestros administradores o gobernantes. Sí, hay tratamientos, hay, digamos, que la acción que le corresponde a bienestar familiar y la prevención también se hace. Lo que pasa es que es tan grande el problema y tan grave que pues a veces como que digamos que los logros no son tan grandes.
ahí también hay que aclarar el tema y la importancia de la salud con relación al consumo de sustancias psicoactivas. Porque muy a nuestro pesar también, yo como referente de salud me doy cuenta de muchas requerimientos, derechos de petición, requerimientos, tutelas que hacen las familias para acceder a la atención de personas que están buscando esa disminución del consumo o efectivamente pues totalmente pues como acabarlo. Y mientras entran al proceso efectivamente de que los atiendan, ya al final pues está mucho peor porque son casi 3, 4, 5, si bien les va a veces. Bueno. Entonces el asunto de la importancia de también como de la parte de salud, no solamente desde la protección y la prevención y promoción, sino directamente desde cómo la atención en salud sí es efectiva para garantizar esta atención. Muchas gracias, me cogió la noche, tengo que despedir. Muchas gracias a todos ustedes, que pasen una feliz noche. Realidad tu sueño este 2017, obtener tu nuevo Renault y viajar a París. Compra un Renault en Caribe Motor y recibe 2 tiquetes a Francia ida y regreso sin sorteos. Términos y condiciones en www.caribemotor.com.co. Teléfono 355-7300.